Capítulo 36. Hierbas. Cuarta parte. Jinling y el grupo sintieron que sus corazones estaban a punto de saltar de sus cofres, ya que temían que algo le sucediera a Wei Wuxian mientras miraba hacia afuera, y que colapsaría con las manos cubriendo sus ojos, con un ¡ah! De exclamación, proveniente de él. Los corazones de los chicos se saltaron unos latidos, incluso su cabello parecía estar de pie. ¿Qué pasó? Wei Wuxian habló tan calladamente como pudo. Shh, no hables. Lo estoy mirando. Jinling bajó la voz para que fuera aún más tranquila que la de Wei Wuxian. Entonces, ¿qué estás viendo? ¿Qué pasa fuera de la puerta? Wei Wuxian no apartó la mirada, ni dio una respuesta directa. Sí, esto es increíble, verdaderamente asombroso. La expresión que se podía ver desde un lado de su rostro estaba llena de deleite, y tanto su elogio como su exclamación sonaban como si fueran del fondo de su corazón. La curiosidad de los discípulos inmediatamente anuló su nerviosismo. Lan Zixue no pudo evitar preguntar. Señor Mo, ¿qué es realmente sorprendente? Wei Wuxian. ¡Wow! Es tan lindo. Callen, muchachos. No lo asusten. No he terminado de mirarlo. Jinling. ¡Muévete! ¡Quiero ver! ¡Yo también! Wei Wuxian. ¿Estás seguro? Wei Wuxian se tomó su tiempo para apartarse, como si no estuviera dispuesto a irse. Jinling fue el primero en moverse. Miró hacia afuera a través de la delgada ranura entre las tablas de madera. Ya era de noche. En la atmósfera fría, incluso la niebla en la ciudad de Yi se había disipado un poco, lo que apenas permitía ver la calle a pocos metros de distancia. Jinling se asomó por un momento. Al no encontrar la cosa increíble, bonita, estaba bastante decepcionado, pensando para sí mismo, no me asusté hablando, ¿verdad? Justo cuando estaba a punto de darse por vencido, una pequeña figura arrugada apareció de repente ante la hendidura. Habiendo visto toda la apariencia de la entidad sin ningún tipo de preparación, el cuero cabelludo de Jinling se erizó por el shock. Estuvo a punto de estallar, pero, de alguna manera, reprimiendo la exclamación que aún estaba en su pecho, en realidad logró permanecer en silencio y mantuvo la postura rígida y encorvada. Después de que pasaron los hormigueos sobre su cabeza, se volvió hacia Wei Wuxian a pesar suyo. Wei Wuxian, la raíz de la conmoción, se apoyó en la ventana al lado de la puerta. Con una esquina de su boca curvada hacia arriba, levantó las cejas y le dio a Jinling una sonrisa maliciosa. ¿No se ve bonito? Jinling lo fulminó con la mirada, sabiendo que se estaba burlando de ellos a propósito. Jinling apretó los dientes. Sí. Con un cambio de corazón, se enderezó y respondió casualmente. Es regular en el mejor de los casos, apenas digno de una mirada. Después del comentario, se hizo a un lado, esperando a que engañara a la siguiente persona. Sus palabras engañosas despertaron el nivel de curiosidad del resto del grupo. Lan Zixue no pudo evitar quedarse quieto y caminó hacia el mismo lugar. Justo cuando sus ojos se acercaban a la rendija, estalló con un ¡ah! Pero con toda honestidad, a diferencia de los dos anteriores, con la cara llena de pánico, saltó hacia atrás por la sorpresa. Solo encontró a Wei Wuxian después de dar vueltas vertiginosamente unas cuantas veces. Luego se quejó. Señor Mo, hay un... Wei Wuxian respondió con absoluta conciencia. Hay algo así, ¿verdad? No es necesario decirlo en voz alta, de lo contrario ya no sería una sorpresa agradable, que todos vayan a ver por sí mismos. Era imposible para los demás todavía atreverse a ir después de ver la reacción aterrorizada de Lan Zixue. ¿Una sorpresa agradable? Más como un susto desagradable. Todos agitaron las manos en señal de rechazo. No gracias, no gracias. Jinling escupió. La situación ya es así, todavía estás jugando trucos. ¿En qué demonios estabas pensando? Wei Wuxian. También te uniste a mí, ¿no? No imites el tono de tu tío. ¿Zixue daba miedo? Lan Zixue asintió obedientemente. Sí. Wei Wuxian. Eso está bien. Esta es una excelente oportunidad para su cultivo. ¿Por qué los fantasmas asustan a la gente? Es porque, cuando las personas están asustadas, su conciencia se desvanece mientras su espíritu surge, lo que hace que los momentos más fáciles de absorber su energía yang. Es por eso que los fantasmas tienen más miedo de aquellos que no tienen miedo, que no les tienden miedo. No hay oportunidades para aprovechar, por lo que no hay nada que los fantasmas puedan hacerle. Por lo tanto, como discípulos de la cultivación, tus objetivos número 1 son ser más valientes. Contento de no haber mirado con curiosidad debido a su incapacidad para moverse, Lan Qingyi murmuró. La valentía se determina al nacer. ¿Qué puedes hacer si naciste cobarde? Wei Wuxian. ¿Naciste sabiendo volar con espadas? La gente solo sabe cómo hacerlo después de practicar y practicar. Del mismo modo, las personas pueden acostumbrarse a las cosas después de tener miedo. ¿La letrina apesta? ¿Es asqueroso? Confía en mí. Si vives en una letrina durante un mes, incluso podrás comer allí. Los muchachos estaban absolutamente aterrorizados. Desestimaron el reclamo al unísono. No, no puedes, eso es imposible. Wei Wuxian. Es solo un ejemplo. Bien, admito que no he vivido en una letrina antes. No sé si realmente puedes comer allí. No tengo evidencia. Sin embargo, debes probar el que está fuera de la puerta.
No solo debe mirarlo, sino, además, mirarlo con cuidado. Esté atento a los detalles. A partir de los detalles, encuentre cualquier debilidad oculta en el menor tiempo posible. Debes tomar la situación con calma y buscar oportunidades para contraatacar. Muy bien. ¿He dicho lo suficiente para que lo entiendas? La mayoría de las personas no tendría la oportunidad de mi guía. Haz uso de eso. Nadie se aleja más. Una línea de un solo archivo, por favor. Mirar uno a la vez. ¿Realmente tenemos que hacerlo? Por supuesto. Nunca bromeo. Nunca engaño a la gente tampoco. Comencemos con Shinji. Tanto Jinling como Shishui ya han mirado. Nan Shinji. ¿Qué? No tendría que mirar, ¿verdad? Las personas bajo envenenamiento por cadáver no pueden moverse, tú mismo lo dijiste. Déjame ver tu lengua. Felicitaciones, has sido curado. Valientemente da tu primer paso adelante. Venga. ¿Ya me he curado? ¿Usted está tomando el pelo derecho? Con sus protestas denegadas solo podía endurecerse y caminar hacia la ventana. Miró una vez, luego miró hacia otro lado. Miró una vez más. Luego apartó la vista otra vez. Wei Wuxian llamó a la pizarra. ¿De qué tienes miedo? Estoy parado aquí. No atravesará el tablero y mucho menos comerá sus globos oculares o algo así. Lan Qingyi saltó. ¡Terminé de buscar! Y luego, cada vez que llegaba el turno de alguien, había fuertes jadeos de miedo. Después de que todos se fueron, Wei Wuxian habló de nuevo. ¿Terminaste de buscar? Luego, todos, díganle al grupo qué detalles ha recogido. Resumamos. Jinling luchó por hablar primero. Ojos blancos, hembra, corto y flaco, buena apariencia, sosteniendo un poste de bambú. Liang Zixue pensó por un momento. La altura de la niña llega a mi pecho. Ella solo usa harapos y no se ve muy limpia, vestida como un mendigo que deambula por las calles. El palo de bambú parece ser un bastón blanco. Es posible que sus ojos blancos no se formaran después de la muerte, sino porque había estado ciega antes de fallecer. Wei Wuxian comentó. Jinling tuvo mayor cantidad, mientras que Zixue tuvo mayor calidad. Los labios de Jinling se torcieron de insatisfacción. Un niño habló. La niña solo tiene alrededor de 15 o 16 años. Ella tiene una cara ovalada, con un aire animado sobre sus rasgos delicados. Se ató el largo cabello con una horquilla de madera, que tenía una pequeña cabeza de zorro tallada en el extremo. No solo es pequeña, su figura también es delgada. Aunque no es tan ordenada, tampoco es sucia. Después de arreglarse, seguramente será una chica encantadora. Al escuchar esto, Wei Wuxian sintió de inmediato que este chico tendría un futuro muy prometedor. Alabó vigorosamente. Bien hecho, bien hecho. Las observaciones son detalladas y únicas. Hijo, definitivamente serás del tipo sentimental después de crecer. El niño se sonrojó y se volvió para mirar hacia la pared, ignorando la risa de sus compañeros. Otro niño habló. Parece que los sonidos de un palo de bambú golpeando el suelo eran de cuando ella caminaba. Si hubiera estado ciega antes de fallecer, no habría podido ver incluso después de convertirse en un fantasma, por lo que solo podría confiar en el bastón blanco. Otro de los muchachos argumentó. Pero, ¿cómo sería eso posible? Todos ustedes han visto personas ciegas, ¿no es así? ¿Cómo no pueden usar sus ojos? Se mueven y caminan lentamente, en caso de que se encuentren con algo. Sin embargo, el fantasma fuera de la puerta tiene movimientos rápidos. Nunca antes había visto a una persona ciega tan ágil. Wei Wuxian sonrió. Buen trabajo. Apoyos para pensar en esto. Así es exactamente como debes analizar. No descarte ningún punto de sospecha. Ahora, invitémosla a entrar para obtener algunas respuestas. Tan pronto como terminó su oración, inmediatamente se quitó una de las tablas. No solo los niños adentro, incluso el fantasma fuera de la ventana saltó de su repentino movimiento, levantando cautelosamente su asta de bambú. Wei Wuxian primero saludó al fantasma, luego preguntó: «Doncella, ¿tiene algún negocio aquí, después de haberlo seguido hasta aquí?» La niña abrió mucho los ojos. Si ella fuera una persona viva, debe haberse visto lo más adorable posible. Sin embargo, sus pupilas y solo 2 vetas de sangre brotando de sus ojos solo la hacía parecer más aterradora que nunca. Algunas personas más en la parte de atrás habían jadeado. Wei Wuxian los consoló. ¿De qué tienen miedo? Se acostumbrarán a ver a las personas sangrando de los 7 Qiao en el futuro. ¿Son solo 2 de los 7 que actualmente están sangrando y no puedes manejarlo? Por eso te digo que experimentes más cosas y te fortalezcas. Antes de esto, la niña había estado irritada dando vueltas frente a su ventana, golpeando el suelo con su poste, pisoteando, mirando a todos, agitando los brazos. Ahora, sin embargo, sus acciones cambiaron. Ella hizo un gesto, como si quisiera expresar algo. Jinling se preguntó: «Extraño, ¿no puede hablar?» Al escuchar esto, el fantasma de la niña hizo una pausa, luego abrió la boca. La sangre brotó de la boca vacía, su lengua había sido sacada de su raíz. Los discípulos estaban cubiertos de piel de gallina, sin embargo, sentían una misma simpatía. Por eso ella no podía hablar, tanto ciegos como mudos. ¡Qué desafortunado! Wei Wuxian. ¿Está usando el lenguaje de señas? ¿Alguien lo entiende? Nadie entendió. La niña estaba tan ansiosa que pisoteó, usando su poste para escribir y garabatar en el suelo. Sin embargo, ella claramente no era de una familia académica. Ella era analfabeta y no podía escribir nada. Con solo un lío de figuras de palo nadie podía entender lo que estaba tratando de decir.
De repente, desde el otro extremo de la calle llegaron una serie de pasos de carrera y pantalones humanos. El espíritu de la niña desapareció de repente. Sin embargo, probablemente regresaría de nuevo, por lo que Wei Wuxian no estaba preocupado. Rápidamente volvió a poner el tablero y continuó mirando afuera de la rendija. El resto de los discípulos también querían ver la situación afuera, y todos se apretaron frente a la puerta. Una fila de cabezas apiladas de arriba hacia abajo bloqueando toda la hendidura. Aunque la niebla se había diluido por el tiempo, en este momento comenzó a circular nuevamente. Una figura rompió torpemente la niebla y se apresuró. La persona estaba vestida de negro, como si hubiera resultado herido, se tambaleó mientras corría. Una espada colgaba de su cintura, que también estaba envuelta en tela negra. Lan Qingyi susurró: ¿Es el hombre con cara de niebla? Nancy Shu le susurró: Probablemente no. El hombre con cara de bruma tenía movimientos completamente diferentes de esta persona. Un grupo de cadáveres andantes siguió a la persona, moviéndose rápidamente. Pronto lo alcanzaron. La persona enfrentó los ataques desenvainando su espada. Su brillante y limpia mirada de espada cortó la niebla. Wei Wuxian aplaudió en silencio. ¡Qué buen movimiento! Sin embargo, después del ataque, los chorros extraños pero familiares volvieron a sonar. El polvo rojo y negro salió disparado de las extremidades cortadas de los cadáveres. La persona estaba rodeada de ellos. Sin ningún lugar para esconderse, se quedó donde estaba inmediatamente. Se vio envuelto por el polvo. Lan Zixue se sorprendió por la escena. Instó en voz baja: Señor Mo, este hombre, nosotros... Otro grupo de cadáveres caminando se acercó y rodeó a la persona. El círculo se encogió cada vez más pequeño. Su espada se cortó de nuevo y salió más polvo de envenenamiento de cadáver. También aspiró más polvo, como si ya estuviera empezando a perder el equilibrio. Wei Wuxian habló: Necesitamos ayudarlo. Jining: ¿Cómo piensas ayudarlo? No podemos ir allí ahora. El polvo que envenena a los cadáveres está en todas partes. Te vas a envenenar si te acercas. Después de un momento de reflexión, Wei Wuxian salió de la ventana y entró en la cámara central. Los muchachos no pudieron evitar seguirlo con la mirada. Maniquíes de papel con diferentes posturas permanecían en silencio entre las dos coronas. Wei Wuxian caminó delante de ellos y se detuvo frente a un par de maniquíes femeninos. Cada uno de los maniquíes de papel se veía diferente. Sin embargo, este par parecía como si fueran hechos a propósito para ser dos hermanas gemelas. Su maquillaje, ropa y características eran exactamente iguales, con cejas curvadas y expresiones sonrientes. Casi se podía escuchar su risa. Llevaban moños dobles, aretes rojos, pulseras doradas y zapatos bordados, muy parecidos a un par de doncellas de una familia acomodada. Wei Wuxian: ¿Qué tal estos dos? Rozó ligeramente su mano contra la espada desenvainada de un niño, produciendo un corte en su pulgar. Dándose la vuelta, untó dos pares de ojos, cuatro pupilas sobre los maniquíes. Luego, dio un paso atrás. Con una leve sonrisa, él cantó: Ojos detrás de tus largas pestañas, labios entreabiertos, sonriendo en broma. No importa lo bueno o lo malo, con los ojos manchados te invoco. De la nada, una brisa fría flotaba por toda la tienda. Los muchachos no pudieron evitar agarrar con fuerza sus espadas. De repente, las hermanas gemelas del maniquí temblaron. Al momento siguiente, las risas realmente salieron de sus labios brillantemente tintados. Era la invocación de los ojos pintados. Como si vieran o escucharan algo hilarante, el par de maniquíes de papel se rió sin cesar. Al mismo tiempo, los ojos pintados con sangre humana giraron rápidamente dentro de sus cuencas. La vista fue realmente impresionante, pero también realmente aterradora. De pie ante ellos, Wei Wuxian bajó la cabeza en señal de saludo. Con respeto, el par de maniquíes de papel también se inclinó levemente, devolviendo saludos de un nivel superior. Wei Wuxian señaló hacia afuera de la puerta. Lleva a la persona viva de regreso dentro. Aparte de él, elimínalos a todos. Una risa estridente surgió de las bocas de los maniquíes de papel. Una extraña ráfaga de viento abrió las puertas. De lado a lado, los dos maniquíes salieron y entraron en el círculo de cadáveres ambulantes. No podían creer cómo, aunque eran maniquíes hechos de papel, tenían poderes tan fuertes. Con zapatos delicados y mangas a la deriva, cortaron el brazo de un cadáver con un movimiento de sus manos. Luego, cortaron la mitad de la cabeza con otra. Era como si las mangas de papel se hubieran convertido en cuchillas afiladas. Las risitas coquetas continuaron haciendo eco a lo largo de toda la calle, provocando tanto horror como encanto. No mucho después, los 15-16 cadáveres caminantes habían sido cortados en pedazos rotos que yacían sin fuerzas en el suelo. Las dos criadas de papel obtuvieron una victoria completa, obedeciendo a la orden. Llevaron al fugitivo debilitado al interior. Luego, cuando saltaron afuera nuevamente, las puertas se cerraron por su cuenta. Cada uno de ellos custodiaba cada lado de la entrada, como si fueran estatuas de leones que custodiaban propiedades y finalmente se callaron. Los discípulos dentro de la habitación quedaron estupefactos. Solo habían visto y escuchado las descripciones de los métodos de cultivo inadecuados de los libros y sus propios mayores. En ese momento no podían entenderlo. Si fueran métodos inadecuados, ¿por qué tanta gente todavía querría aprenderlos? ¿Por qué el patriarca de Jilin todavía tiene tantos imitadores? Y ahora, después de haberlo visto con sus propios ojos,
Finalmente se dieron cuenta de la fascinación en torno a este tipo de prácticas. Además, esto era solo la punta del iceberg. La invocación de ojos pintados, por lo tanto, después de que los niños superaron el shock inicial, no había signos de repulsión en sus caras, sino emoción que no podía ocultarse. Sintieron que enriqueció sus experiencias, permitiendo más conversación entre sus juniors y ellos. Jinling fue el único que no se veía muy bien. Lan Zixue fue a ayudar a Wei Wuxian con el extraño. Wei Wuxian habló. Nadie se acerca. Tenga cuidado de no tocar el polvo que envenena el cadáver. Es posible que incluso el contacto físico te envenene. Cuando la persona fue llevada adentro por los maniquíes de papel, ya estaba en un estado de media conciencia, pareciendo que solo le quedaba poca energía. Ahora, sin embargo, su mente se había vuelto más clara. Tosió varias veces, cubriéndose la boca con la mano como para evitar que el polvo que había tosido afectara a otras personas. Él habló en voz baja. ¿Quién eres? La voz sonaba extremadamente cansada. Hizo la pregunta no solo porque no sabía quiénes eran las personas en la habitación, sino también porque no podía ver nada. Una gruesa capa de vendas blancas envolvía los ojos del hombre. Probablemente estaba ciego. Y sin mencionar que era ciego y relativamente guapo, con un puente nasal alto y labios delgados que tenían el tono de un rojo suave, casi podía describirse como guapo. Parecía bastante joven también. En algún lugar entre un niño y un hombre, naturalmente ganando la simpatía de cualquiera que se cruzara con él. Wei Wuxian se preguntó, ¿por qué me he encontrado con tantas personas ciegas en los últimos días? Ambos escuchados y vistos, tanto vistos como muertos. De repente, Jinling gritó, ¡Hola! Todavía no sabemos quién es. Si es amigo o enemigo, ¿por qué deberíamos salvarlo sin tomar ninguna consideración? Si es un tipo malo, ¿no dejaríamos entrar a una serpiente? Aunque este fue realmente el caso, sonó bastante incómodo cuando se habló en un tono tan franco justo en el frente de la persona misma. Curiosamente, la persona no estaba enojada y no parecía estar preocupada de que fuera expulsado en absoluto. Él sonrió revelando las pequeñas puntas de 2 dientes caninos. Joven maestro, tienes mucha razón. ¿Qué sería mejor si lo dejo? Sin esperar este tipo de reacción, Jinling hizo una pausa por un segundo. Sin saber qué decir, resopló apresuradamente. Lan Zixue se apresuró a mediar entre los dos. Pero también es posible que no sea una mala persona. Pase lo que pase, no ayudar a una persona moribunda va en contra de las reglas de nuestra secta. Jinling tercamente continuó. Bien, ustedes son los buenos. Si alguien muere, no es mi culpa. Lan Qingji se enfureció. ¡Tú! Antes de que pudiera terminar su oración, fue como si el gato le sacara la lengua. Fue porque vio la espada que el hombre apoyó contra la mesa. La tela negra que lo envolvía se había caído un poco, y se podía ver el cuerpo de la espada. La espada fue forjada con una habilidad inigualable. La vaina era del color del bronce, con intrincados patrones de escarcha ahuecados. A través de los patrones, el cuerpo de la espada brillaba como si estuviera hecho de estrellas plateadas, brillando con manchas de luminiscencia en forma de copo de nieve. Había un sentido puro pero brillante de belleza en ello. Lan Qingji abrió mucho los ojos, como si estuviera a punto de soltar algo, a pesar de que Wei Wuxian no sabía lo que quería decir, ya que el hombre cubrió su espada con un paño negro, claramente no quería que se viera. Instintivamente, no queriendo alertar al extraño, cubrió la boca de Lan Qingji con una mano y se llevó el dedo índice de la otra mano a los labios, señalando a los niños igualmente asombrados que no emitieran ningún sonido. Jinling articuló 2 personajes hacia él. Luego usó su mano para escribir las 2 personas en la mesa cubierta de polvo. Xuanhua. La espada Shanhua. Wei Wuxian articuló su pregunta. ¿La espada de Xiao Xinchen, Shanhua? Jinling y el resto asintieron en confirmación. Los muchachos nunca habían visto el propio Xiao Xinchen, pero Shanhua era raro y conocido. No solo era fuerte en poder espiritual, sino que también parecía increíblemente intricado. Había sido ilustrado como parte de innumerables versiones de catálogos de espadas, por lo que todos lo sabían. Wei Wuxian reflexionó. Si la espada es Shanhua y la persona es ciega, uno de los muchachos pensó en esto también. No pudo evitar extender la mano hacia las vendas envueltas alrededor de los ojos de la persona, con la esperanza de quitárselas para poder ver si sus ojos todavía estaban allí o no. Sin embargo, justo cuando su mano tocaba las vendas, una expresión de dolor apareció en la cara de la persona. Se movió un poco hacia atrás, como si temiera que le tocaran los ojos. Al darse cuenta de su propia grosería, el chico inmediatamente retiró la mano. Lo siento, no fue a propósito. La persona levantó su mano izquierda, que llevaba un delgado guante negro. Quería cubrirse los ojos, pero tenía miedo de hacerlo. Probablemente fue que incluso un ligero toque provocó un dolor insoportable. Una fina capa de sudor ya había aparecido en su frente. Se las arregló con dificultad. Está bien. Sin embargo, su voz temblaba débilmente. Con tal comportamiento, uno casi podría determinar que esta persona era Xiao Xinchen, que había desaparecido después del caso del clan Yue Jingchang. Xiao Xinchen no sabía que su identidad había sido expuesta todavía. Después de que el dolor había pasado, buscó a Shanhua. Wei Wuxian sacó rápidamente la tela negra que se había vuelto a caer. Con Shanhua en la mano, Xiao Xinchen asintió.
Gracias por la ayuda. Me despediré. Wei Wuxian. Quédate aquí por ahora. Estás bajo envenenamiento de cadáver. ¿Es grave? Así es. Si es grave, ¿cuál es el punto de quedarse? Ya pasó la esperanza de todos modos. ¿Por qué no matar a algunos cadáveres más antes de que yo también me convierta en uno? Al escuchar que no le importaba su propia vida, los muchachos sintieron que su sangre ardía de indignación. Lan Qingji dijo: ¿Quién dijo que ya pasaste la esperanza? Quédate aquí. Él te curará. Wei Wuxian. ¿Yo? Lo siento, pero ¿estabas hablando de mí? Realmente no podía decir la verdad. Shao Xinchen ya había inhalado demasiado polvo de envenenamiento de cadáveres. Con un tono rojo oscuro en su tez, probablemente estaba demasiado enfermo para que el arroz congui funcione. Shao Xinchen. Ya he matado varios cadáveres en esta ciudad. Siguieron siguiéndome, y otros nuevos se unirán poco después de que los viejos murieran. Si me quedo, te ahogarás en un océano de cadáveres tarde o temprano. Wei Wuxian. ¿Sabes por qué la ciudad de Yi se convirtió en esta manera? Shao Shichen sacudió la cabeza. No, solo soy un culto itinerante deambulando por la zona. Escuché sobre los extraños eventos aquí y decidí cazar de noche en la ciudad. ¿No has visto cuán poderosos son los cadáveres vivos y andantes aquí? Algunos se mueven demasiado rápido para tomar precauciones contra ellos. Otros, cuando son asesinados, liberan polvo para envenenar cadáveres que envenena a las personas al tocarlas. Sin embargo, si no los matas, te atacarían y atacarían. Ambos resultan en envenenamiento, lo que hace que sea realmente difícil de tratar. A juzgar por sus voces, hay bastantes jóvenes maestros en su grupo, ¿verdad? Es mejor si me voy lo antes posible. Justo cuando terminaba su oración, las siniestras risitas de las hermanas maniquí salieron de la puerta. Esta vez, la risa fue más aguda que nunca. Capítulo 37. Hierbas. Quinta parte. Lan Qingji miró por la rendija de la puerta, luego la bloqueó de inmediato con su cuerpo. ¡Hay tantos! Wei Wuxian. ¿Cadáveres caminantes? ¿Cuántos son tantos? Lan Qingji. No lo sé. Llenan toda la calle, posiblemente cientos, y vienen más. No creo que los maniquíes puedan detenerlos por más tiempo. Si los maniquíes afuera no protegían las puertas, todos los cadáveres en la calle entrarían corriendo a la tienda. Si los mataran, uno estaría bajo envenenamiento por cadáver, y, cuando luchara por luchar, el veneno circularía rápidamente. Si no fueran asesinados, uno sería desgarrado y mordido hasta la muerte, sosteniendo su espada. Shao Xinchen se preparó para irse, probablemente con la esperanza de hacerlo lo mejor que pudiera con todo lo que quedaba de su fuerza. Sin embargo, su rostro se puso rojo de repente y cayó al suelo. Wei Wuxian habló. Puedes sentarte y relajarte. Va a terminar pronto. Nuevamente, se cortó el dedo índice de su mano derecha con la espada de Lan Qingji. Gotas de sangre cayeron. Lan Qingji se ofreció como voluntario. ¿Vas a usar la invocación nuevamente? Si pintas 2 veces en los ojos de cada maniquí, ¿cuánta sangre vas a usar? ¿Necesitas que te dé algo? Inmediatamente, algunos otros muchachos se arremangaron. También puedo ahorrar algunos. Wei Wuxian no pudo decidir si reír o suspirar. Está bien. ¿Hay algún talismán en blanco? Los discípulos todavía eran bastante jóvenes. Todavía no tenían un nivel de cultivo que les permitiera escribir runas en el acto. Por lo tanto, todos los talismanes que llevaban con ellos ya habían sido escritos con runas. Lan Zixue sacudió la cabeza. No. Wei Wuxian no estaba demasiado preocupado. Los que ya están escritos también estarán bien. Lan Zixue sacó una pila de talismanes amarillos de una bolsa qianga, pero Wei Wuxian solo agarró uno de ellos. Después de mirarlo bruscamente con el dedo medio y el índice de su mano derecha juntos, garabateó de arriba a abajo, por encima de las runas de cinabrio que ya estaban allí. La sangre carmesí y el cinabrio vermellón formaron un nuevo conjunto de runas. Con un movimiento de la muñeca de Wei Wuxian, el talismán amarillo y las runas rojas flotaron en el aire y se encendieron por su cuenta. Wei Wuxian extendió su mano izquierda para atrapar las cenizas. Luego, cerró los dedos en el puño y bajó la cabeza ligeramente. Cuando volvió a abrir la mano, sopló suavemente las cenizas negras hacia la hilera de maniquíes de papel. Respiró. Con los incendios de las praderas no muere. Cuando soplan los vientos de primavera, recupera la vida. Las cenizas giraron alrededor de la habitación. El luchador abisal que se paró frente a todos los demás de repente levantó el sable pirata a sus pies y lo cargó sobre su hombro.
Una mujer que llevaba un moño alto y una túnica fina levantó lentamente la mano derecha. Sus delgados dedos giraban ágilmente como si fuera una noble mujer lánguida, apreciando despreocupadamente sus largas uñas rojas como la sangre. Al lado de la dama había un niño dorado y una niña de jade, un par de criados infantiles. El niño tiró juguetonamente de la trenza de la niña, mientras la niña le sacaba la lengua. Una lengua de casi 9 pulgadas de largo se estiró rápidamente de su boca, perforando un gran agujero en el pecho del niño como si fuera una serpiente. Después del violento ataque, se redujo de inmediato. El niño abrió mucho la boca, dejando al descubierto 2 hileras de dientes espantosos y blancos, y le mordió el brazo. Con esto los 2 niños de papel comenzaron una pelea propia. Uno por uno, las docenas de maniquíes de papel comenzaron a tambalearse, como si estuvieran estirando sus extremidades. Se sacudieron mientras se susurraban, el uno al otro. Los ruidos susurrantes subieron y cayeron a su alrededor. No eran humanos, sino mejores que los humanos. Wei Wuxian, aguanta la respiración. Después de sus palabras, se alejó, dejando abierto el camino hacia la puerta. Con una leve reverencia, hizo un gesto de invitación. Las puertas de madera se abrieron de nuevo. El hedor asquerosamente dulce del polvo de envenenamiento de cadáver entró en la habitación, y los discípulos inmediatamente se cubrieron el rostro con las mangas. Con un grito retumbante, el luchador abisal cargó afuera. El resto de los maniquíes lo siguieron. Las puertas se cerraron detrás del último maniquí de papel. Wei Wuxian preguntó. Nadie lo inhaló, ¿verdad? Todos respondieron negativo. Wei Wuxian ayudó a Xiao Xinchen a levantarse, con la intención de encontrar un lugar para acostarse. Sin embargo, como no había ninguno, solo podía sentarse en el suelo frío y cubierto de polvo. Xiao Xinchen todavía estaba agarrado a Xuanhua con fuerza. Finalmente, despertando del semicoma, tosió un par de veces y luego habló débilmente. ¿Fue eso? ¿La invocación de ojos pintados? Wei Wuxian. Sé una cosa o dos. Después de pensarlo un poco, Xiao Xinchen sonrió. Sí, para eliminar estos cadáveres caminantes fue el mejor método. Con una pausa, continuó. Sin embargo, este camino de cultivación puede conducir fácilmente al rechazo de los fantasmas y espíritus. Incluso el fundador del camino, el patriarca de Jilin, no pudo evitar ese fin. Le sugiero que sea más cuidadoso y se abstenga de usar esto a menos que se encuentre en situaciones difíciles. Puedes cultivar otros caminos. Wei Wuxian suspiró en silencio. Gracias por su consejo. La mayoría de los cultivadores famosos tomarían posiciones claras sobre el asunto, dibujando líneas distintas que mostraran su odio absoluto hacia cierta persona. Sin embargo, Su Shishu, más joven, todavía trató de persuadirlo. Incluso cuando él solo estaba medio vivo, y le advirtió sobre el contratiempo. Realmente era una persona de corazón tierno, gentil y amable. Al ver la gruesa capa de vendajes envueltos alrededor de los ojos de Xiao Xinchen y pensar en las cosas por las que había pasado, Wei Wuxian no pudo evitar simpatizar con él. Por lo general, solo los discípulos jóvenes y relativamente inexpertos sentirían una mayor curiosidad que el odio hacia este tipo de cambios inadecuados. Aparte de Jinling, que mantuvo una expresión de desprecio, todos los demás estaban abarrotados frente a la rendija de la puerta mientras miraban la pelea. ¡Oh, Dios mío! Las uñas de la mujer del maniquí dan tanto miedo. Un rasguño y hay 5 líneas. ¿Por qué la lengua de la niña es tan larga y dura? ¿Es ella un fantasma ahorcado? El hombre es tan fuerte. ¿Cómo puede levantar tantos cadáveres a la vez? ¿Los dejará caer al suelo? ¡Mira, mira! ¡Los dejó caer! ¡Los rompió! Después de que terminó de escuchar las bondadosas palabras de Xiao Xinchen, Wei Wuxian recogió el último tazón de sobras de arroz con soya. El veneno ya ha funcionado. Las cosas en este tazón pueden ralentizarlo, pero también pueden no funcionar en absoluto, sin mencionar que sabe realmente mal. ¿Quieres intentar? Si no quieres vivir, entonces no importa lo que dije. Xiao Xinchen se hizo cargo del tazón con ambas manos. Por supuesto que sí. Si puedo vivir, no hay razón para no hacerlo. Sin embargo, después de tener solo un bocado, las comisuras de sus labios comenzaron a temblar. Solo evitó escupirlo apretando los labios con fuerza. Un momento después, respondió con respeto. Gracias. Wei Wuxian se dio la vuelta. ¿Viste eso? ¿Viste eso? ¿Qué dijo él? Ustedes son los únicos que tienen estándares tan altos, tan llenos de quejas incluso después de comer mi congui. Jinling. ¿Tu congui? ¿Qué más hiciste? Además de agregar un montón de cosas raras a la olla. Xiao Xinchen. Pero, ahora que lo pienso, si tuviera que comer esto todos los días, preferiría morir. Jinling se rió de él sin contenerse en absoluto. Incluso Lan Zixue no pudo evitar estallar con un pff, sin palabras. Wei Wuxian se volvió para mirarlos, y Lan Zixue puso cara seria de inmediato. Lan Qingyi habló, su voz llena de deleite. ¿Terminó? Todos ellos han sido asesinados. ¡Ganamos! Xiao Xinchen dejó su tazón de inmediato. No abras la puerta todavía. Ten cuidado.
Todavía podrían venir más. Wei Wuxian, no dejes el tazón. Recógelo y bebe todo. Con eso, se acercó a las puertas de madera y miró por la rendija. Después de la batalla inhumana, una fina niebla y polvo del color rojo violáceo impregnaban toda la calle. El polvo de envenenamiento de cadáveres comenzaba a disiparse y el grupo de maniquíes de papel inspeccionó con calma el camino. Entre las piezas del cadáver que cubrían el suelo, cuando había alguna que aún podía moverse, lo pisarían sin piedad, hasta que los charcos de carne embarrada eran todo lo que quedaba. Aparte de esto, todo estaba en silencio. Por el momento, no llegaron nuevos cadáveres. Justo cuando Wei Wuxian estaba a punto de relajarse, una serie de ruidos casi imperceptibles surgieron de encima de él. Los ruidos eran extremadamente difíciles de captar. Era como si alguien estuviera caminando rápidamente sobre el techo. Sin embargo, dado que los movimientos de la persona eran anormalmente ligeros, el sonido de sus pasos era casi imperceptible. Wei Wuxian solo captó los ligeros ruidos de colisión entre las tejas debido a sus agudos sentidos. Por supuesto, dado que era ciego, Xiao Xinchen también notó los ruidos. Les advirtió de lo anterior. Wei Wuxian gritó: ¡Dispérsense! Tan pronto como lo dijo, se hizo un gran agujero en el techo de la cámara central. Polvo, hierbas y tejas rotas llovieron desde la parte superior. Fue una suerte que la mayoría de los discípulos ya se hubiera dispersado, por lo que nadie resultó herido. Una figura negra saltó desde la abertura en el techo. El hombre vestía túnicas negras de cultivo, con una postura alta y una espada recta. Tenía el aire de un firme pinetré. Un batidor de cola de caballo estaba atado a su espalda, y una larga espada sostenía su mano. Su rostro, aunque guapo, se inclinaba ligeramente hacia arriba, sugiriendo una personalidad arrogante y distante. Sin embargo, no había pupilas dentro de sus ojos, solo campos blancos de muerte. Era un cadáver feroz. Tan pronto como todos determinaron este hecho, lanzó un ataque con su espada en la mano. Apuntó su ataque a Jinling, quien era el más cercano a él. Jinling se defendió con su espada. El poder que vino con el ataque fue tan fuerte que su brazo casi se entumeció. Si no fuera por los inmensos poderes espirituales de su propia espada, Suihua podría haberse roto y podría haber muerto en el acto. Con un primer ataque fallido, el cadáver vestido de negro atacó de nuevo. Sus movimientos fueron suaves y naturales, mientras que sus ataques fueron agudos y despiadados. Esta vez, se abalanzó sobre el brazo de Jinling. Bajo la desesperación, usando su espada, Xiao Xinchen defendió un ataque de Jinling. Posiblemente debido a que el envenenamiento del cadáver estalló nuevamente, finalmente colapsó. Lan Qingyi entró en pánico. ¿Qué es exactamente él? ¿Vivo o muerto? Nunca he visto un cadáver con tanta alta velocidad y excelente esgrima. No terminó su oración, porque recordó que había visto uno antes. El general fantasma también era así. Wei Wuxian observó el cultivador con suma atención, pensando rápidamente. Sacó la flauta de bambú por la cinta y tocó un tono largo, agudo y penetrante. Fue tan doloroso escuchar que todos los presentes se taparon los oídos. Cuando el cultivador escuchó el sonido, a pesar de cómo su figura se tambaleó y sus manos temblaron, todavía atacó a Wei Wuxian. No podía ser controlado. Este cadáver tenía un maestro. La espada era tan rápido como un trueno, pero Wei Wuxian la esquivó. Mientras pasaba, él tocó con calma otra melodía. Una fracción de segundo después, los maniquíes que patrullaban afuera también saltaron al techo y saltaron por el agujero. Sintiendo que algo andaba mal, el cadáver apuñaló 2 veces con su brazo derecho, cortando verticalmente 2 de los maniquíes en 4 mitades. Con su mano izquierda sacó su batidor. Era como si los miles de suaves hebras blancas que se convirtieran en puntas venenosas, en una sola masa, cortando y perforando con cada látigo. Si accidentalmente tocara a alguien, seguramente se convertiría en un tamiz ensangrentado. En medio de la multitarea, Wei Wuxian dijo: «Nadie venga aquí. Sé bueno y quédate en la esquina». Después de sus palabras, inmediatamente volvió a comandar los cadáveres. La flauta sonaba vivaz a veces, mientras que vehemente en otros momentos. Aunque el cultivador usó ambas manos y atacó con fuerte hostilidad, los maniquíes de papel cayeron sin cesar del techo, rodeándolo de ataques. Cuando peleó por un lado, vinieron más por el otro. Cuando matara a los que estaban delante, habría más detrás de él. Realmente era imposible lidiar con todo a la vez. De repente, un luchador abisal se disparó desde arriba y aterrizó sobre él, sosteniéndolo en el suelo con un pie sobre su hombro. Inmediatamente después, 3 brawlers abisales más saltaron de la abertura y se estrellaron contra su cuerpo uno por uno. En las leyendas, los guerreros abisales tenían una fuerza increíble. Cuando los artesanos los hacían, algunas cosas generalmente se agregaban a sus cuerpos para aumentar su peso. Después de ser poseídos por espíritus errantes, cada uno era más pesado que el anterior. Simplemente uno de ellos sería tan pesado como una montaña. Con 4 sobre él a la vez, le iría bien si no le salieran las tripas. Por lo tanto, el cadáver con túnica fue sostenido firmemente en el suelo por los 4 luchadores abisales. Wei Wuxian se acercó y descubrió que había rasgado un área en la parte posterior de su ropa. Aliviado, notó que había una herida, delgada y estrecha, cerca de su omóplato izquierdo. Él ordenó: «Denle la vuelta». Los 4 luchadores abisales procedieron a dar la vuelta al cultivador.
Con su frente al revés, era más fácil de inspeccionar. Wei Wuxian rozó el dedo con el corte cerca de cada uno de sus labios como premios. Con lenguas carmesí hechas de papel, los luchadores abisales lamieron lentamente la sangre al lado de sus labios, como si realmente apreciaran la delicadeza. Solo entonces Wei Wuxian volvió a mirar hacia abajo y continuó su inspección. En el pecho izquierdo del cultivador, cerca de su corazón, había un desgarro similar, una herida delgada y estrecha similar. Parecía como si hubiera muerto con una puñalada en el corazón. El cadáver había estado luchando tanto como pudo. Unos gruñidos le salieron de la garganta y una sangre color tinta goteó de las comisuras de sus labios. Wei Wuxian se pellizcó las mejillas y lo obligó a abrir la boca. En el interior, su lengua también había sido sacada de la raíz. Ojos ciegos, lengua separada. Ojos ciegos, lengua separada. ¿Por qué aparecen estos dos rasgos con tanta frecuencia? Después de un tiempo de observación, Wei Wuxian comenzó a sentir que el cadáver era similar a Wen-Ning cuando había sido controlado por las uñas negras. Con el pensamiento, sintió alrededor de las sienes del cadáver y, como había esperado, realmente encontró 2 puntos de metal. Este tipo de uñas largas se usaban para controlar cadáveres feroces de alto nivel para que perdieran la conciencia y la capacidad de pensar por sí mismos. Sin conocer la identidad y el carácter del cadáver, Wei Wuxian decidió que no debería sacar las uñas precipitadamente, sino interrogarlo primero. Sin embargo, dado que su lengua ya no estaba allí, incluso si el cadáver recuperó la conciencia no podría hablar. Wei Wuxian preguntó a los discípulos de la secta Lan: ¿alguno de ustedes estudió investigación? Lan Zixue levantó una mano. Yo lo tengo. Wei Wuxian: ¿has traído tu Guqin? Lan Zixue: sí. De inmediato sacó un Guqin simplista, cuya madera aún se veía brillante, de su bolsa Qianga. Al ver que el Guqin era bastante nuevo, Wei Wuxian preguntó: ¿cómo es tu idioma Qin? ¿Has tenido experiencia real? ¿Podrá mentir el espíritu que convocas? Lan Qingyi intervino. Han Wenshu dijo que el lenguaje Qin de Xixue está bien. Si Lan Wangji dijo que estaba bien, entonces debe estar bien. No exageraría ni subestimaría el asunto, por lo que Wei Wuxian dejó de preocuparse. Lan Zixue agregó: Han Wenshu me dijo que me enfocara en la calidad en lugar de la cantidad. El espíritu que convoqué podrá evitar responder, pero no podrá mentir. Entonces, si está dispuesto a responder, definitivamente dirá la verdad. Wei Wuxian: entonces comencemos. El Guqin se colocó horizontalmente delante de la cabeza del cultivador. Lan Zixue estaba sentado en el suelo. Su túnica se extendía prolijamente a su alrededor. Después de probar algunas notas, asintió. Wei Wuxian comenzó. La primera pregunta: ¿quién es él? Después de pensarlo un poco, Lan Zixue cantó en silencio los encantamientos y finalmente estuvo listo para jugar la primera oración. Un momento después, las cuerdas del Guqin vibraron. 2 notas retumbaron, sonando como si una roca hubiera explotado. Lan Zixue abrió mucho los ojos. Lan Qingyi lo instó. ¿Qué dijo? Lan Zixue: Song Lan. ¿El amigo más íntimo del cultivo de Shao Xinchen, Song Lan? Al unísono, todos volvieron la cabeza hacia Shao Xinchen, que yacía inconsciente en el suelo. Lan Zixue susurró: ¿sabe que el que vino es Song Lan? Jinlin también bajó la voz. Probablemente no, está ciego. Mientras Song Lan esté mudo e incluso se convirtió en un cadáver feroz que perdió el sentido, es mejor si no lo sabe. Wei Wuxian: la segunda pregunta: ¿quién lo mató? Con toda sinceridad, Lan Zixue jugó otra frase. Esta vez, el silencio fue 3 veces más largo que el anterior. Justo cuando estaba a punto de concluir que el alma de Song Lan no estaba dispuesta a responder a esta pregunta, las cuerdas del Guqin vibraron 3 veces, sus tonos haciendo eco de dolor. Lan Zixue soltó: ¡eso es imposible! Wei Wuxian: ¿qué dijo él? Lan Zixue respondió como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Dijo Shao Xinchen. ¿Quién mató a Song Lan? ¿Fue Shao Xinchen? Hicieron una mera cantidad de 2 preguntas, pero las respuestas a esas preguntas fueron más que impactantes. Jinlin se mostró escéptico. Lo jugaste mal, ¿verdad? Lan Zixue: pero, ¿quién eres? ¿Y quién te mató? Son las 2 preguntas de consulta más fáciles y más comunes. Cuando alguien comienza a aprender consulta, estas son las primeras y segundas oraciones que aprenden. Uno los practica no menos de 1000 veces. Los revisé antes de jugar. Definitivamente no los toqué mal. Jinling: o jugaste mal a interrogación o interpretaste mal el idioma Qin. Lan Zixue sacudió la cabeza. Si tocarlos mal es imposible, entonces interpretarlos mal es aún más imposible.
El nombre y los 3 caracteres de Xiao Xinchen no son comunes en las respuestas de los espíritus. Si respondió un nombre diferente y yo lo interpreté mal, no habría sido simplemente ese nombre. Lan Xinji murmuró. Sun Lan fue a buscar el desaparecido Xiao Xinchen, pero Xiao Xinchen lo mató. ¿Por qué mataría a un buen amigo? No parece este tipo de persona. Wei Wuxian. No nos preocupemos por esto por ahora. Zixue, haz la tercera pregunta. ¿Quién lo controla? Con una cara severa, Lan Zixue ni siquiera se atrevió a respirar mientras jugaba la tercera oración. Todos los pares de ojos miraban las cuerdas del Guqin, esperando la respuesta de Sun Lan. Lan Zixue interpretó la respuesta, palabra por palabra. Él. 1. Detrás. Usted. Todos giraron tan rápido como pudieron. Xiao Xinchen, que yacía derrumbando en el suelo hace unos momentos, ya se había sentado, con una mano sosteniendo su barbilla. Dándoles una sonrisa, levantó la mano izquierda que estaba cubierta por un guante negro y chasqueó. Cuando el sonido nítido viajó a los oídos de Sun Lan, fue como si explorara justo a su lado. Sun Lan de repente arrojó a los 4 luchadores abisales que lo habían estado sosteniendo. Él saltó de inmediato, blandiendo su espada y batiendo de nuevo, con ambas manos. Cortó los maniquíes de papel en coloridos pedazos de confeti que se deslizaron hacia el suelo. Su espada presionó contra el cuello de Wei Wuxian, mientras su batidora apuntaba amenazadoramente a los discípulos. Dentro del área de la tienda, la situación había cambiado drásticamente. Jilin puso su mano sobre su espada. Al ver el movimiento con una mirada de reojo, Wei Wuxian lo detuvo de inmediato. No te muevas, no te metas en problemas. En términos de esgrima, incluso todos juntos no serían un digno oponente para Sun Lan. Su cuerpo tenía poco poder espiritual y su espada no estaba a su lado. Además, también estaba Xiao Xinchen. No se había determinado lo que pretendía hacer o si era amigo o enemigo. Xiao Xinchen. Los adultos van a hablar con los adultos. Los niños pueden esperar afuera. Hizo un gesto a Sun Lan, quien obedeció de inmediato y expulsó a los discípulos. Wei Wuxian los consoló. Salgan por ahora. No será de mucha ayuda aquí. De todos modos. El polvo que envenena el cadáver ya debería haberse asentado. Cuando salgas, no corras y levantas el polvo nuevamente. Respira lentamente. Al escuchar el no ser de mucha ayuda aquí, Jinling no estaba convencido y molesto. No quería aceptar la derrota, pero sabía que no podía hacer nada, así que salió a la calle. Antes de que Lan Zixue se fuera, parecía querer decir algo. Wei Wuxian se volvió hacia él. Zixue, eres el más sensato aquí. Guíalos un poco. ¿No? ¿Puedes hacer eso? Lan Zixue asintió. Wei Wuxian agregó. No tengas miedo. Lan Zixue. No lo tengo. ¿De verdad? Realmente. Lan Zixue sonrió. Mayor, eres muy parecido a Han Wangshu. Wei Wuxian estaba perplejo. ¿Nosotros? ¿En qué nos parecemos? Obviamente eran como fuego y hielo, sin embargo, Lan Zixue solo sonrió en respuesta y sacó el resto del grupo. Él continuó su pensamiento en silencio. Yo tampoco lo sé, pero simplemente se sienten similares. Es como si cualquiera de los 2 adultos mayores estuviera presente. No tendría que tener miedo ni preocuparme por nada. Xiao Xinchen sacó un elixir rojo de alguna parte y se lo puso en la boca. ¡Qué conmovedor! Después de comerlo, el tono rojo púrpura de su rostro se desvaneció. De inmediato, Wei Wuxian preguntó. ¿Cura del polvo que envenena el cadáver? Xiao Xinchen. Correcto. Mucho más efectivo que tu aterrador cuenco de Kongi, ¿verdad? Y sabe dulce. Wei Wuxian. Su desempeño fue maravilloso. Desde matar valientes cadáveres, cansarse hasta bloquear la espada de Jinling, perdiendo el conocimiento, todos fueron para nuestro entretenimiento. Xiao Xinchen levantó un dedo y lo movió frente a su cara. No para tu entretenimiento general, sino tu entretenimiento singular. He estado esperando conocerte, al patriarca de Jiling. Eso es. Es mejor ver por uno mismo en lugar de escuchar simples cuentos. Wei Wuxian no reaccionó a sus palabras, y su expresión permaneció sin cambios. Xiao Xinchen continuó. Supongo que todavía no le has dicho a nadie quién eres realmente, ¿verdad? Entonces, tampoco expuse tu secreto y les dije que salieran para que cerráramos las puertas y conversáramos en privado. ¿Cómo es que no soy pensativo? Wei Wuxian. ¿Todos los cadáveres que caminan en la ciudad de Yi están bajo tu control? Xiao Xinchen. Por supuesto. Justo cuando entraron y comenzaron a sonar sus silbatos, comencé a pensar que eran un poco raros. Por eso decidí atender el asunto personalmente y hablarles, como esperaba, alguien que pudiera dar paso a órdenes tan fuertes con la hechicería de bajo nivel de la invocación de ojos pintados. Solo podría ser el fundador. Xueyang recorrió su antiguo camino,
Como era la misma práctica, ambos usando medios inadecuados, Wei Wuxian no podía engañarlo. Wei Wuxian preguntó: «Entonces, tomando el grupo de niños como rehenes, ¿qué quieres que haga?» Xiao Shenchen se rió. «Mayor, quiero que me hagas un favor. Un pequeño favor». El shidi de su madre lo llamaba Mayor. Las generaciones realmente no coincidían. Justo cuando Wei Wuxian se reía en secreto, Xiao Shenchen sacó una bolsa de trampa espiritual y la puso sobre la mesa. «¿Por favor?» Wei Wuxian puso su mano sobre la bolsa y la sintió por un momento, como si sintiera el pulso de alguien. «¿De quién es esta alma?» «Ya está en ruinas. Incluso el pegamento no podrá pegarlo. Solo queda un soplo de vida». Xiao Shenchen: «Si el alma de esta persona fuera tan fácil de mantener unida, ¿por qué necesitaría tu ayuda?» Wei Wuxian retiró la mano. «¿Quieres que arregle esta alma?» «Sin ofender, pero realmente no queda mucho aquí. Cuando todavía estaban vivos, la persona probablemente sufrió muchas torturas. Debería haber sido bastante doloroso. Probablemente se suicidaron, por lo que probablemente no quieren volver a este mundo. Si un alma en sí misma no tiene ningún deseo de vivir, lo más probable es que sea imposible salvarla. Si no me equivoco, el alma probablemente fue remendada por la fuerza. Tan pronto como salga de la bolsa de captura de espíritus, se disparará en cualquier momento». «Lo entiendes más que nadie». Xiao Shenchen: «No entiendo, y no me importa. Incluso si no quieres, tendrás que hacerme el favor, señor. No olvides que tus hijos todavía te están mirando desde afuera, esperando que los ayudes a salir del peligro». El tono en el que habló sonaba bastante extraño. Era cariñoso, casi dulce, pero tenía una vecindad que surgió de la nada. Era como si un momento pudiera llamarte hermano y mayor y el siguiente podría volverse hostil y matarte. Wei Wuxian se echó a reír. «Yo también preferiría conocerte en persona en lugar de escuchar los cuentos. Shueyang, ¿por qué finges ser un cultivador en lugar de ser el delincuente que realmente eres?» Con una pausa, Xiao Shenchen levantó la mano y se quitó las vendas alrededor de los ojos. Los vendajes cayeron capa por capa, revelando un par de ojos brillantes, y muy brillantes. Un par de ojos ilesos. Tenía rasgos jóvenes, agradables, casi guapos. Sin embargo, los dientes caninos que aparecían cuando sonrió eran lindos hasta un punto infantil, ocultando sigilosamente la crueldad indómita dentro de sus ojos. Sui Yan arrojó las vendas a un lado. «Oh, tú lo descubriste». Wei Wuxian: «Fingiendo a propósito que el dolor es insoportable para que nuestras conciencias no nos permitan quitarte las vendas y ver. A propósito mostrándonos algo de Shanhua, soltando deliberadamente que eres un cultivador itinerante por accidente. Sabías no solo cómo hacerte parecer herido e indefenso, sino también cómo ganar la simpatía de los demás. Realmente sacaste un Xiao Shenchen genuino y virtuoso. Si no fuera por cómo eres consciente de más de lo que deberías, realmente habría creído que eras él». Y, durante la consulta, la respuesta que Sun Lang dio para la segunda pregunta fue Xiao Shenchen, mientras que la respuesta para la tercera fue la que está detrás de ti. Si el que está detrás de ti también fuera Xiao Shenchen, Sun Lang no habría necesitado expresarlo de otra manera, a menos que Xiao Shenchen y el que está detrás de ti no fueran la misma persona en absoluto. Sun Lang quería advertirle sobre lo peligrosa que era la persona detrás de ellos, pero si simplemente respondiera a Xue Yang, era posible que no supieran quién era. Solo podía responder como tal. Xue Yang sonrió. «Bueno, es cierto que su reputación es mejor que la mía. Por supuesto que fingí ser él. Es más fácil ganarse la confianza de los demás de esta manera». Wei Wuxian: «Fue una actuación excelente allí mismo». Xue Yang: «Ahora me estás halagando. Tengo un amigo muy famoso. Su actuación es lo que yo llamaría excelente. Todavía tengo un largo camino por recorrer. De todos modos, suficiente con el chit-chat. Mayor Wei, realmente tienes que hacerme el favor». Wei Wuxian: «Tú eres quien hizo las uñas largas que controlaban a Sun Lang y Wen-Ning, ¿verdad? Incluso puedes restaurar la mitad del sello del tigre estigio. Entonces, ¿por qué necesitarías mi ayuda para restaurar un alma?» Xue Yang: «No son lo mismo. Eres el fundador. Si nunca hiciste la primera mitad del sello, no habría podido hacer la segunda mitad solo. No hay duda de que eres mejor que yo. Entonces, si hay algo que no puedo hacer, debes ser capaz de hacerlo». Wei Wuxian realmente no podía entender por qué los extraños siempre tenían una inexplicable sensación de confianza en lugar de él. Se tocó la barbilla, inseguro de si debería pasar algunos cumplidos entre ellos por respeto. «Estás siendo demasiado humilde». Xue Yang: «No es ser humilde, es la verdad. Nunca me gusta exagerar cuando hablo. Si digo que voy a matar a todo el clan de alguien, en realidad mataré a todo su clan. Ni siquiera dejaré a un perro atrás». Wei Wuxian: «Por ejemplo, el clan Yuan-Chang». Antes de que Xue Yang tuviera la oportunidad de responder, una sombra vestida de negro entró. Wei Wuxian y Xue Yang retrocedieron al unísono y abandonaron la mesa.
Sue Yan rápidamente agarró la bolsa de captura de espíritus. Al presionar ligeramente su mano contra la mesa, Son Lang se volteó cuando estaba en el aire y aterrizó encima de ella. Después de estabilizarse, se giró rápidamente para mirar hacia la puerta. Rayas negras de sangre le subieron por las mejillas. Con cadenas de hierro detrás de él, Wen atravesó la puerta en medio de la niebla blanca y los vientos fríos. Mientras tocaba las primeras melodías en la flauta, Wei Wuxian ya había dado las órdenes para convocar a Wen. Él ordenó: «Pelea afuera. Ten cuidado de no golpearlo demasiado. Observa a las personas vivas y no permitas que ningún otro cadáver se les acerque». Wen levantó la mano izquierda y una de las cadenas se balanceó. Cuando Son Lang enfrentó el ataque con su batidor, chocó con la cadena y los dos se retorcieron. Wen tiró de la cadena y retrocedió. Son Lang tampoco lo soltó y fue arrastrado fuera de la puerta. Los discípulos ya se habían escondido dentro de otra tienda cerca de esta, cada uno estirando el cuello y mirando fijamente la escena. Con el batidor de cola de caballo, las cadenas de hierro y la espada larga, era un frenesí de choques y golpes. Podía ver que una batalla entre dos cadáveres feroces era realmente intensa. Cada movimiento era despiadado, cada ataque era fatal. Solo dos cadáveres podían luchar de una manera tan brutal. Si dos humanos vivos pelearan así, ya no habría sido más que extremidades cortadas y carne maltratada. Sueya. Adivina quién va a ganar. Wei Wuxian. ¿Tendría que adivinar? Wen, por supuesto. Sueya. Es una pena que, aunque le di tantas uñas en la cabeza, todavía no estaba dispuesto a obedecer. Las cosas que son demasiado leales también son bastante problemáticas. Wei Wuxian respondió en un tono indiferente. Wen no es una cosa. Sueyan se rió. ¿No ves que lo que dijiste podría ser interpretado de una manera diferente? Cuando el ser salió de su boca, desenfundó su espada y atacó. Wei Wuxian se lanzó a un lado. ¿Sueles acercarte sigilosamente a las personas cuando estás en medio de una oración? La voz de Xueyan estaba llena de sorpresa. Por supuesto, soy un delincuente, ¿no? Estoy segura de que ya lo sabes. De todos modos, no es que quiera matarte, solo quiero hacerlo para que no puedas moverte. Entonces, puedo llevarte de regreso y puedes tomarte tu tiempo reparando el alma por mí. Wei Wuxian. Ya dije que no puedo hacer nada al respecto. Xueyan. No estés tan ansioso por rechazarme. Si no sabes qué hacer al respecto, ambos podemos discutir el asunto juntos. Antes de terminar su oración, se lanzó una vez más. Wei Wuxian esquivó y esquivó nuevamente, rodeado de tiras desiguales de papel que cubrían el suelo. Pensó para sí mismo: el pequeño delincuente tiene algunos buenos movimientos. Al ver que los ataques de Xue Yan aumentan tanto en velocidad como en letalidad, Wei Wuxian no pudo evitar exclamar: ¿realmente estás aprovechando el bajo poder espiritual de mi cuerpo? Xue Yan. Eso es correcto. Wei Wuxian finalmente había conocido a alguien más desvergonzado que él. Le devolvió la sonrisa. Sería mejor para uno molestar a un héroe que molestar a un pícaro. ¿Qué es usted en este caso? Ya no estoy tratando contigo. Tengamos a alguien más. Xue Yan sonrió. ¿Quién más? ¿Ese Han Wenshu? Tengo más de 300 cadáveres ambulantes para atacarlo. Antes de terminar su oración, una figura vestida de blanco descendió del cielo. El resplandor azul helado de Baiken lo barrió. Capítulo 38. Hierbas. Sexta parte. Rodeado de un ambiente de escarcha y hielo, Lan Wangji se paró frente a Wei Wuxian. Xue Yan evitó el ataque al expulsar a Shanhua. Los dos espadas colisionaron. Luego, volaron de regreso a sus respectivos dueños. Wei Wuxian comentó: ¿no se llama esto llegar a tiempo es mejor que llegar temprano? Lan Wangji. Cuando terminó su intercambio, volvieron a pelear con Xue Yan. Hace unos momentos, Wei Wuxian fue perseguido por Xue Yan, pero ahora, Xue Yan fue conducido por Lan Wangji. En reacción a la situación adversa, con los ojos en blanco y una sonrisa en la cara, arrojó a Shanhua a su mano izquierda. Su mano derecha se movió dentro de su manga. Wei Wuxian estaba preocupado de que pudiera arrojar polvo venenoso o cuchillos ocultos de las mangas Kenka. Sin embargo, simplemente sacó otra espada y se ajustó sin problemas a un estilo de ataque de doble espada. El resplandor de la espada que sacó de su manga era sombrío y oscuro. Mientras se manejaba, casi parecía emitir una aura negra, creando un marcado contraste con el resplandor plateado de Shanhua. Usando ambas espadas igualmente bien, las manos de Xue Yan se mantuvieron en perfecto tiempo entre sí. Ganó la ventaja de inmediato. Lan Wangji preguntó: ¿Yang Shui? Xue Yan. Han Wenshu, ¿sabes de esta espada? ¡Qué honor! Shanxai era la propia espada de Xue Yan. Como su nombre y su dueño, era una espada premonitoria, que traía consigo el derramamiento de sangre. Wei Wuxian interrumpió: el nombre te corresponde perfectamente. Lan Wangji. Da un paso atrás. No te necesito aquí. Por lo tanto, Wei Wuxian escuchó humildemente la sugerencia y dio un paso atrás.
Cuando llegó a la puerta, miró hacia afuera. Sin expresión, Wen Ning estaba agarrando a Song Lang por el cuello. Lo levantó en el aire y lo estrelló contra la pared, creando una gran abolladura en forma de hombre. Sin expresión, Song Lang agarró las muñecas de Wen Ning con una voltereta hacia atrás, lo tiró al suelo. Ambos cadáveres lucharon sin expresión, aplastando y golpeando sin cesar. Dado que ninguno de ellos sintió dolor o temía una lesión, a menos que fueran cortados en pedazos, continuarían luchando, incluso si perdían una o dos extremidades. Wei Wuxian murmuró por lo bajo. Tampoco creo que me necesiten aquí. De repente, vio que Lan Qingyi, dentro de una tienda con poca luz, lo saludaba frenéticamente. Él sonrió. Ajá, definitivamente me necesitarán allí. Justo cuando se fue, la mirada de espada de Baiken se iluminó 10 veces. Con un breve deslizamiento de la mano, Xuanhua salió volando de las garras de Xueyan. Lan Wangji cogió convenientemente la espada. Al ver que Xuanhua estaba en manos de otra persona, Xueyan hizo que Jiang Shai cortara directamente el brazo izquierdo que Lan Wangji usó para agarrar la espada. Cuando se esquivó el ataque, una furia escalofriante brilló en los ojos de Xueyan. Exigió fríamente: «Devuélveme la espada». Lan Wangji: «No mereces esta espada». Xueyan hizo un amargo sonido de risa. Por otro lado, Wei Wuxian se acercó a los discípulos. Rodeado por los muchachos, preguntó: ¿Todos están bien? Sí, todos te escuchamos y contuvimos la respiración. Wei Wuxian: Bien, si alguien no me escucha, lo alimentaré con gui nuevamente. Los pocos niños que habían encontrado el sabor fingiendo como si estuvieran vomitando. De repente, los sonidos de pasos vinieron de todo su alrededor. Las sombras ya habían comenzado a emerger desde el final de la calle. Lan Wangji también escuchó el sonido. Con un movimiento de su manga, sacó su Guqin. Wangji. El cuerpo del Guqin fue golpeado horizontalmente sobre la mesa. Lan Wangji arrojó a Baiken a su mano izquierda y continuó luchando con Xueyan. Sus ataques se mantuvieron fuertes. Al mismo tiempo, sin siquiera girar la cabeza, levantó la mano derecha y rasgueó las cuerdas. El acorde era fuerte y claro. Resonó hasta el final de la calle. Lo que volvió fueron los extraños pero familiares ruidos de las cabezas de los cadáveres estallando. Lan Wangji continuó luchando contra Xueyan con una mano y jugó con el Guqin con la otra. Él miraba a través de la escena como si fuera solo una cuestión simple. Luego, curvaba con indiferencia los dedos para rasguear nuevamente. Trabajando con ambas manos, de alguna manera todavía parecía tranquilo y sin prisas. Jinling soltó a pesar de sí mismo: «¡Es tan bueno!». Había visto a Yang Chan y a Jin Wenjiao ir a cazar de noche y matar bestias, lo que le hizo pensar que sus dos tíos eran los dos cultivadores más poderosos del mundo entero. Sin embargo, hacia Lan Wangji siempre había sentido más miedo que respeto, especialmente hacia su técnica de silenciar a los demás y su temperamento frío. Sin embargo, en este momento, no pudo evitar admirar las habilidades de Lan Wangji. Lan Qingyi aprobó: «Bueno, obviamente, por supuesto que Han Wangshu es bueno. Simplemente nunca le gusta presumir. Él es muy discreto, ¿verdad?». El «¿verdad?» fue dirigido a Wei Wuxian, quien respondió confundido: «¿Me preguntas? ¿Por qué me estás preguntando?». Lan Qingyi estaba a punto de enojarse. «¿Entonces crees que Han Wangshu no es bueno?». Wei Wuxian se tocó la barbilla. Él es bueno, por supuesto. Él es realmente bueno. Es el mejor». Mientras hablaba, no pudo evitar sonreír. La noche peligrosamente aterradora finalmente estaba a punto de pasar. El amanecer estaba casi aquí. Sin embargo, esta no fue la mejor noticia. Si llegara la luz del día, la niebla también se volvería más espesa. Entonces, nuevamente serían incapaces de ver algo. Si solo estuviera Wei Wuxian y Lan Wangji, no sería tan difícil. Pero con tantos humanos vivos alrededor, si terminaran rodeados por un gran grupo de cadáveres ambulantes, escapar sería casi imposible. Cuando Wei Wuxian trató urgentemente de pensar en una solución, los urgentes golpes de punta del poste de bambú sonaron una vez más. El fantasma de la niña ciega y sin lengua volvió. Sin dudarlo, Wei Wuxian ordenó: «Ve». Lan Qingyi: «¿A dónde?». Wei Wuxian: «Sigue los sonidos del palo de bambú». Jinling estaba algo sorprendido. «¿Quieres que sigamos a un fantasma? ¿Quién sabe a dónde nos llevará?». Wei Wuxian: «Eso es precisamente lo que vas a hacer. El sonido los ha estado siguiendo desde que llegaron, ¿correcto? Tratabas de entrar en la ciudad, pero ella te conducía hacia las puertas de la ciudad, donde nos encontraste. ¿Te estaba persiguiendo o estaba tratando de salvarte?». Los extraños y esporádicos sonidos del poste de bambú eran una técnica que ella usaba para asustar a las personas que ingresaban a la ciudad. La cabeza del luchador abisal que pisó Wei Wuxian posiblemente también fue colocada allí por ella para sobresaltarlos y alertarlos. Wei Wuxian continuó: «Y, anoche, claramente quería decirnos algo realmente importante, pero no pudo explicarlo. Sin embargo, ella desapareció tan pronto como llegó Xueyan. Probablemente estaba tratando de evitar a Xueyan. De todos modos, ella definitivamente no está del mismo lado que él». «¿Xueyan? ¿Por qué está Xueyan aquí también? ¿No fueron Xiao Xinchen y Son Lan?». Te lo explicaré más tarde. De todos modos, el que pelea con Han Wangshu adentro no es Xiao Xinchen, sino Xueyan, quien fingió ser él.
Los ruidos del palo de bambú continuaron, como si la niña los estuviera esperando o instándolos. Si la seguían, podrían caer en una trampa. Si no la siguieran, estarían rodeados de cadáveres que liberaban polvo para envenenar cadáveres. No, sería mucho más seguro. Los chicos decidieron seguir los sonidos de golpe junto con Wei Wuxian. Efectivamente, a medida que se movían, los sonidos también se movían. A veces, podían ver a una niña pequeña y vaga sombra en medio de la fina niebla de la distancia, pero a veces no había nada en absoluto. Después de correr por un tiempo, Lan Qingyi habló. Entonces, ¿vamos a salir corriendo así? Wei Wuxian se dio la vuelta y gritó. Han Wanshu, ahora depende de ti. Vamos a seguir adelante. Las cuerdas del Guqin vibraron, como si alguien dijera. "Ujú". Wei Wuxian se rió a carcajadas con un puff. Lan Qingyi dudó. ¿Eso fue todo? ¿No vas a decir nada más? Wei Wuxian. ¿Qué más quieres que haga? ¿Qué más debo decir? Lan Qingyi. ¿Por qué no dijeron ustedes dos? Estoy preocupado por ti. Me quedo. Vete. No, yo no voy. Si yo voy, tú vas conmigo. ¿No es un deber? Wei Wuxian se quedó con la boca abierta. ¿Quién te enseñó esto? ¿Quién te dijo que este tipo de conversación debe ocurrir? Sonaría bien, pero ¿te imaginas que Han Wanshu diga esas cosas? Los jóvenes de la secta Elan gritaron. ¡No! Wei Wuxian. ¿Correcto? Es una pérdida de tiempo. Creo que alguien tan confiable como Han Wanshu definitivamente podrá lidiar con eso. Puedo concentrarme en mis propias cosas y esperar a que me encuentre o ir a buscarlo yo mismo. Siguieron los ruidos del palo de bambú durante menos de 15 minutos. Después de algunos giros y vueltas, frente a ellos, los ruidos se detuvieron abruptamente. Wei Wuxian extendió su brazo deteniendo a los niños detrás de él, y caminó unos pasos hacia adelante. Una casa estaba sola en la niebla que se hacía cada vez más gruesa. Un chirrido. Alguien abrió la puerta de la casa, que en silencio esperaba la entrada de los extraños. Wei Wuxian sintió que algo debe estar dentro. No sería nada peligroso o eso podría matarlos, sino algo que le diga cosas y les muestre las respuestas. Se volvió hacia los discípulos. Ya hemos llegado hasta aquí. Entremos. Levantó el pie y entró en la casa. Acostumbrándose a la oscuridad, advirtió sin mirar atrás. Esté atento al umbral. No tropieces. Como había esperado, uno de los muchachos casi tropezó por encima del alto umbral. Se quejó. ¿Por qué el umbral es tan alto? No es un templo ni nada de eso. Wei Wuxian. No es un templo, pero es un lugar que también necesita un umbral alto. A toda prisa, encendieron alrededor de una docena de talismanes de fuego. La luz anaranjada de las llamas titubeantes iluminaba toda la casa. Las pajas estaban esparcidas por el suelo, sirviendo como alfombra. En el área más frontal había un altar y algunos taburetes caídos de diferentes alturas. Una pequeña habitación sin luz estaba en el lado derecho. Aparte de estos, también había 7 u 8 ataúdes negros de madera. Jilly. ¿Esta es la llamada casa del ataúd, donde ponen temporalmente a los muertos? Wei Wuxian. Eso es correcto. Los cadáveres que no son reclamados por nadie, que harían una casa siniestra o que están a la espera de ser enterrados, a menudo se colocan en ataúdes. Podría describirse como una estación de mensajería para personas muertas. La habitación más pequeña del costado probablemente era donde descansa la persona que custodiaba el ataúd. Lan Zixue preguntó. Señor Mo, ¿por qué el umbral del ataúd es tan alto? Wei Wuxian. En caso de que se transformen los cadáveres. Lan Qingyi se preguntó. ¿Hacer un umbral alto podría evitar la transformación del cadáver? Wei Wuxian. No puede evitar la transformación de cadáveres, pero a veces puede evitar que los cadáveres de bajo nivel que ya se han transformado salgan. Se paró frente al umbral. Digamos, por ejemplo, que estoy muerto y me acabo de transformar. Los muchachos asintieron. Él continuó. Desde que me acabo de transformar, mis extremidades están realmente rígidas, ¿verdad? ¿Y no puedo realizar ciertas acciones? Jinling. Eso es evidente. Ni siquiera puedes caminar, no puedes dar un paso adelante, así que solo puedes saltar. En este punto, él entendió de inmediato. Wei Wuxian afirmó. Correcto. Solo puedo saltar. Con los 2 pies juntos, trató de saltar afuera. Sin embargo, dado que el umbral era demasiado alto, falló en cada intento. Al ver cómo sus dedos chocaban con el umbral, todos los discípulos encontraron la escena divertida. Comenzaron a reírse al imaginar un cadáver que acaba de transformarse desesperadamente tratando de saltar fuera de esta manera, pero que se bloquea por el alto umbral cada vez. Wei Wuxian habló de nuevo. ¿Ves ahora? No te rías, esta es la inteligencia de la gente común. Aunque es poco convincente y parece demasiado simple, de hecho es efectivo contra los cadáveres de bajo nivel. Si un cadáver que se ha transformado se tropieza por el umbral, después de caer al suelo con su cuerpo rígido, no podrá volver a levantarse en poco tiempo. Cuando finalmente puedan levantarse o bien el sol, saldrá poco después y el gallo llamará, o la persona que custodia el ataúd en casa los habrá descubierto. En realidad es bastante impresionante cómo la gente común que no se cultivó podría pensar en tal solución. Aunque Jinling también se había reído de la escena, ahora que escuchó la explicación contuvo la risa de inmediato. ¿Por qué nos llevó a una casa de ataúd?
No me digas que fue porque no estaremos rodeados de cadáveres caminando si estamos aquí. ¿A dónde fue ella misma? Wei Wuxian. Es probable que realmente no lo seamos. Hemos estado quietos por tanto tiempo ya. ¿Alguien ha oído a algún cadáver que camina? Justo cuando terminaba de hablar, el fantasma de la joven apareció sobre un ataúd. Debido a la persuasión de Wei Wuxian, todos ellos ya habían visto cómo era la niña. Incluso habían visto cómo se veía con ojos sangrantes y una boca sin lengua. Entonces, ahora que la volvieron a ver, nadie se sintió asustado o inquieto. Se podía ver que, precisamente como lo había dicho Wei Wuxian, uno se volvería más valiente y enfrentaría situaciones con mejor compostura después de asustarse un par de veces. La niña no tenía forma física, solo un cuerpo espiritual rodeado de una aura suave y tenue. Tanto su figura como su rostro eran pequeños. Después de algunos arreglos, se había convertido en la encantadora chica de al lado. Sin embargo, por cómo se sentó con las piernas separadas, no se veía delicada en absoluto. El poste de bambú que usaba como bastón blanco se apoyaba sobre el ataúd. Sus dos piernas colgaban, balanceándose ansiosamente de un lado a otro. Mientras se sentaba en el ataúd, usó su mano para golpear la tapa. Luego saltó y rodeó el ataúd varias veces, haciéndoles gestos con la mano. Esta vez, el gesto fue bastante fácil de entender. Fue la acción de abrir algo. Jinling adivinó. ¿Quiere que le abramos este ataúd? Lan Zixue sugirió. ¿Sería que su cuerpo está dentro de aquí? Tal vez quiera que le enterremos y le demos paz. Esta fue la interferencia más lógica, ya que una de las razones más comunes por las que muchos fantasmas acechaban la tierra era que sus cadáveres no estaban enterrados. Wei Wuxian estaba de pie a un lado del ataúd, mientras que algunos niños estaban de pie al otro, con la intención de ayudarlo a abrirlo. Él les aseguró: no tienes que ayudarme. Párate atrás. ¿Y si no es un cadáver y sale más polvo de cadáveres? Abrió el ataúd solo y dejó la tapa en el suelo. Mirando hacia abajo, vio un cadáver. Sin embargo, no era el cadáver de la niña, sino alguien más. Era un hombre joven. Había sido puesto en una posición pacífica con las manos entrecruzadas, debajo de las cuales descansaba un batidor de cola de caballo. Sobre su cuerpo había una túnica de cultivo tan blanca como la nieve. La silueta de la mitad inferior de su rostro, junto con un semblante pálido y labios suaves, era hermosa y refinada. Sin embargo, la mitad superior de su rostro estaba envuelta en capas y capas de vendajes que totalizaban un ancho de 4 dedos. Debajo de los vendajes, nada sobresalía de donde debería haber estado sus ojos. Las vendas se hundieron en su lugar. No había ojos, solo dos huecos vacíos. Después de escucharlos abrir el ataúd, la niña tropezó, metió las manos en el ataúd y después de buscar un poco, finalmente sintió la cara del cadáver. Pisoteando sus pies, lágrimas de sangre gotearon de sus ojos ciegos nuevamente. Todos entendieron, sin la necesidad de palabras o gestos, ubicado solo dentro de una casa de ataúd que estaba solo, este cadáver era el verdadero Xiao Xinchen. Las lágrimas fantasmas fueron incapaces de gotear. Después de que la niña lloró por un momento, de repente se puso de pie y les miró con los dientes apretados, pareciendo enojada e irritada. Era como si realmente quisiera expresar sus pensamientos. Lan Zixue preguntó: ¿debería jugar interrogación nuevamente? Wei Wuxian: no hay necesidad. Es posible que hagamos las preguntas incorrectas, en lugar de las preguntas que ella quiere que hagamos, y creo que su respuesta será bastante compleja, bastante difícil de interpretar. Aunque no dijo, es posible que no puedas hacerlo, Lan Zixue aún se sentía bastante avergonzado. En silencio se prometió a sí mismo: después de que regrese, estudiaré la investigación con mayor diligencia. Tendré que ser tan fluido, rápido y preciso como Han Wenxuan. Lan Qingyi preguntó: entonces, ¿qué debemos hacer? Wei Wuxian: ¿qué tal la empatía? Todas las principales sectas se especializaron en varios métodos para obtener información y buscar material sobre fantasmas. La empatía fue en la que Wei Wuxian fue el mejor. Su método no era tan profundo como el de las otras sectas. Todos podrían usarlo. Era simplemente pedirle al fantasma que poseyera su propio cuerpo. Usando su propio cuerpo como medio, podría invadir el alma y la memoria del espíritu, escuchar lo que escucharon, ver lo que vieron, sentir lo que sintieron. Si las emociones del espíritu fueran anormalmente fuertes, entonces se vería afectado por su tristeza, su ira, su éxtasis. Por lo tanto, se llamó empatía. Se podría decir que este fue el método más directo, más conveniente y más efectivo. Por supuesto, era aún más el método más peligroso. Todos temían y evitaban las posibilidades de que los fantasmas poseyeran su cuerpo. En otro nivel, empatía, sin embargo, estaba jugando con fuego. El más mínimo error ocurrió y sería contraproducente. Si el fantasma volvía a su palabra y aprovechaba la oportunidad para contraatacar, incluso el mejor resultado sería la captura del cuerpo del empatizador. Jinling protestó: eso es demasiado peligroso. Usar una técnica tan oscura sin alguien... Wei Wuxian lo interrumpió. Está bien, está bien. Se nos acaba el tiempo. Párate bien, rápido. Todavía tenemos que regresar y encontrar a Han Wangshu después de que hayamos terminado. Jinling, serás el supervisor.
Un supervisor era una parte indispensable del ritual de empatía. En caso de que el empatizador se perdieran las emociones del fantasma, tenían que conformarse con un código con el supervisor. Era mejor si el código era una oración o una voz con la que el empatizador estaba familiarizado. El supervisor debe presidir la escena en todo momento. Si veían que la situación había cambiado, tendría que actuar de inmediato y sacar al empatizador del trance. Jinling se señaló a sí mismo. ¿Yo? ¿Quieres un mástil joven? ¿Quieres que te supervise mientras haces algo como esto? Lan Zixue. Si el joven maestro Jin no quiere hacerlo, yo también puedo hacerlo. Wei Wuxian. Jinling, ¿trajiste la campana de plata de la secta Yang? La campana de plata era un accesorio característico de la secta Jumenjiang. Cuando Jinling era joven, fue criado por dos sectas. Vivió en la torre Jinling de la secta Lanlingjin la mitad del tiempo, y en el muelle del loto de la secta Jumenjiang la otra mitad, por lo que debería llevar pertenencias de ambas sectas. Como Wei Wuxian había esperado, con una expresión complicada en su rostro, sacó una pequeña campana simplista. El motivo del clan de la secta Yang, el loto de 9 pétalos, estaba tallado en el cuerpo plateado de la campana. Wei Wuxian miró la campana por unos momentos, sintiendo que se veía un poco apagado. Jinling preguntó, ¿qué? Wei Wuxian respondió, nada. Pasó la campana a Lan Zixue. La campana de plata de la secta Yang puede estabilizar el enfoque y calmar la mente. Use esto como el código. Jinling agarró la campana. En realidad lo haré. Lan Qingyi se quejó. No querías hacerlo, y ahora sí quieres hacerlo. Con tan mal genio, ¿eres un joven amante? Wei Wuxian se volvió hacia la chica. Entra. La niña se secó los ojos y la cara, y se estrelló contra su cuerpo. Toda su alma fue golpeada por dentro. Apoyado contra el ataúd, Wei Wuxian se deslizó lentamente al suelo. Los muchachos se apresuraron a arrastrarse sobre el montón de paja para que se sentaran. Jinling apretó la campana con fuerza, sus pensamientos desconocidos. Cuando la chica acaba de estrellarse contra él, Wei Wuxian de repente pensó en un problema. La doncella es ciega. Si empatizo con ella, ¿no estaría ciego también y no podré ver nada? Los efectos caerían en picada. Ah, bueno, solo las orejas deberían funcionar también. Después de unos momentos vertiginosos, el alma que había sido ligera sintió como si aterrizara en tierra firme. Cuando la niña abrió los ojos, Wei Wuxian también abrió los ojos. Sin embargo, la escena ante sus ojos no era un campo de tono negro, sino un paisaje claro con colores brillantes. Él podría ver. Aparentemente, en el momento de este recuerdo, todavía no estaba ciega. Durante empatía, las escenas mostradas a Wei Wuxian serían segmentos de su memoria, con las emociones más fuertes y que más quería expresar a otras personas. Simplemente podía mirar en silencio y sentir lo que ella sentía. Por el momento, los dos compartían los mismos sentidos. Los ojos de la niña eran sus ojos, la boca de la niña era su boca. Sentada junto a un arroyo, la niña se escondió frente al agua. Aunque su ropa estaba hecha jirones, todavía necesitaba el nivel más básico de limpieza. Tocando un tempo con la punta de su pie, tarareó mientras arreglaba su cabello, como si no estuviera satisfecha sin importar cómo lo arreglara. Wei Wuxian podía sentir una fina horquilla de madera asomada por su cabello. De repente, ella miró su reflejo en el agua. El punto de vista de Wei Wuxian también bajó. Una joven doncella, con cara ovalada y barbilla afilada, se reflejaba contra el agua del arroyo. No había pupilas dentro de los ojos de la doncella, solo un campo blanco. Wei Wuxian se preguntó, esta es claramente la mirada de alguien que es ciego, pero ahora puedo ver, ¿no? Después de que la niña se abrochó el cabello, se sacudió la ropa y saltó, agarrando el palo de bambú por los pies. Saltó por el camino, balanceó su pértiga mientras caminaba, golpeando sin cesar las ramas sobre su cabeza, golpeando las rocas que pasaba, asustando a los saltamontes dentro de los arbustos. Tan pronto como alguien se acercó desde lejos, ella inmediatamente dejó de saltar. Sujetando el poste correctamente, golpeó el suelo mientras avanzaba lentamente, pareciendo bastante cautelosa. El grupo que vino fueron algunas aldeanas. Al ver su situación, todos se apartaron de su camino y susurraron el uno al otro. La niña sintió con prisa. Gracias, gracias. Una de las mujeres parecía sentir pena por ella. Levantando la tela blanca que cubría su canasta, sacó un bollo de vapor y se lo dio. Hermana, tenga cuidado. ¿Tienes hambre? Tome esto y cómetelo. La niña, y respondió agradecida. ¿Cómo puedo tomarlo? Yo... La mujer empujó el bollo en su mano. Tómalo. Finalmente lo tomó. Hermana, Eichin te está muy agradecida. Entonces la chica se llamaba Eichin. Despidiéndose de las aldeanas, Eichin terminó el panecillo en unos pocos bocados y continuó saltando, saltando 3 pulgadas de alto cada vez, saltando con ella dentro de su cuerpo. La cabeza de Wei Wuxian giró de mareos. Pensó para sí mismo. La doncella está tan llena de energía, ahora entiendo. Ella finge ser ciega, probablemente nació con esos ojos blancos. Aunque se ve ciega, en realidad puede ver.
así que finge estar ciega con los ojos, engañando a la gente para que se sienta pena por ella. Siendo una niña que deambulaba sola por las calles, si pretendía ser ciega, la gente naturalmente pensaría que realmente no podía ver y bajar la guardia. Sin embargo, en realidad, ella podía ver todo. Esto le permitió adaptarse según las circunstancias, y de hecho, fue un método inteligente de autoprotección. A pesar de esto, el alma de Eiching estaba verdaderamente ciega, lo que significaba que perdió la vista antes de morir. Entonces, ¿cómo pasó de fingir ser ciega a ser realmente ciega? ¿Fue que vio cosas que no debería haber visto? Cuando no había nadie cerca, Eichin saltó. Cuando había gente alrededor, Eichin se encogió y fingió ser ciega. Deteniéndose de vez en cuando, llegó a un mercado. Cuando estaba lleno de gente, por supuesto, ella mostraría sus habilidades, actuando al máximo. Golpeó el suelo con su caña de bambú, su acto tan creíble como siempre, caminando lentamente entre la multitud. De repente se encontró con un hombre de mediana edad, vestido con ropa brillante y de aspecto costoso. Ella fingió como si estuviera asustada. Lo siento. No puedo ver. Lo siento. Ella no podía ver. Ella claramente corrió directamente hacia el hombre. Habiendo chocado con alguien, el hombre se dio vuelta enojado, como si quisiera maldecir a quien estuviera frente a él. Sin embargo, al ver que no solo era una persona ciega, sino también una joven doncella que se veía bastante bonita, si le abofeteaba en la calle, definitivamente sería criticado por el transeúnte. Solo podía regañar. ¡Mira dónde vas! Eichien continuó disculpándose. Cuando estaba a punto de irse, todavía no estaba satisfecho, y apretó el trasero de Eichien con su mano derecha. Como sentían lo mismo, era como si el apretón aterrizara en el cuerpo de Wei Wuxian al instante. Wei Wuxian sintió como si una capa de piel de gallina le cubriera el corazón. No quería menos que golpear al hombre contra el suelo. Eichien se encogió en una bola como si estuviera profundamente asustada. Sin embargo, después de que el hombre estaba a cierta distancia, ella se abrió paso en un callejón oscuro e inmediatamente escupió en el suelo. Sacó una bolsa de dinero, vertió el contenido, los contó y luego escupió de nuevo. Esos hombres pésimos. Todos son así. Vestidos como si realmente fueran algo, pero no tienen monedas. Ni siquiera pueden sacudirse un centavo. Wei Wuxian estaba a medio camino entre fruncir el ceño y estallar en carcajadas. Eichin todavía era joven, posiblemente menos de 15 años, pero ya era bastante experta en maldecir y aún más en robar el dinero de la gente. Él recordó. Si me robaras el dinero, no habrías maldecido de esta manera. En aquel entonces yo también era rico. Justo cuando estaba suspirando acerca de dónde se volvió tan pobre, Eichin ya había encontrado su próximo objetivo. Actuando como una persona ciega, salió del callejón, deambuló por las calles por un tiempo e hizo lo mismo. Con un se metió en un cultivador de túnica blanca y luego se disculpó. Lo siento. No puedo ver, lo siento. Wei Wuxian sacudió la cabeza en silencio. Esta joven belleza ni siquiera cambió sus líneas. Habiendo sido sacudido por ella, la persona se dio la vuelta. Él ayudó a estabilizarse primero. Estoy bien, doncella. ¿Tú tampoco puedes ver? La persona era bastante joven. Su túnica de cultivo era simple pero limpia y llevaba una espada envuelta en una tela blanca en la espalda. La mitad inferior de su rostro era bastante guapo, aunque algo demacrado. Por otro lado, la mitad superior de su cara estaba cubierta con vendas de unos 4 dedos de ancho. Un suave tinte de sangre se filtró vagamente debajo de los vendajes.